Lo que te trajo hasta el día de hoy no necesariamente es lo que te llevará al siguiente nivel. Amigos, bienvenidos el día de hoy a nuestro podcast Influencia e Impacto. Y el día de hoy estoy súper bien acompañado con un colega, amigo, hermano profundo, Yair de la Garza. Saludos, Yair. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. De verdad que estoy emocionado. De hecho, estoy sorprendido que no me hayas invitado antes. Yo también. Estoy un poco sentidillo, así. Sí, no creas que estoy muy feliz de estar aquí. No, pero mírame, yo quiero que hoy tú puedas deshacerte de todos esos malos sentimientos. Hoy nos desquitamos. Pero mírame, déjame aquí presentarte con nuestra audiencia, amigos queridos. Yair es un gran amigo, es un gran líder, un profesional con una gran experiencia en la industria de la tecnología, importantes empresas definitivamente a nivel mundial. También es una persona con una gran experiencia dentro de la iglesia, ¿verdad? Sirviendo como pastor hasta hace poco tiempo, plantando una iglesia en la Ciudad de México. Y toda esa experiencia ha venido para sumar cada vez más en el liderazgo, en tu experiencia y lo que hoy pueda enriquecer, y definitivamente lo hará nuestra conversación. ¿Qué te parece? Sin duda. Gracias, Roberto. No, fuera de toda broma, estoy emocionado, la verdad, feliz, contento de tener la oportunidad de compartir contigo el día de hoy. No sé si la audiencia lo sepa, tal vez algunos de los que nos escuchan habían conocido algo de mí personalmente, pero lo que tienen que saber es que Roberto es mi mentor, no solamente es mi mentor, es mi amigo, y fue la persona que de muchas maneras me involucró en esta aventura de crecer como líder, de crecer como persona y de buscar influencia para impactar positivamente la vida de las personas. Mira, Yair, quedémonos en esto así, con esas flores así tirándonoslas porque suenan bonitas. Amigos, si no que lo corten. Sí, no. Definitivamente aquí vamos a tener una gran conversación, definitivamente, Yair, y yo estoy también emocionado de poder platicar contigo. Hoy, amigos, vamos a estar hablando de algo muy interesante. De hecho, vamos a hablar, Yair, de una experiencia que yo tuve hace ya varios años. Estaba en los headquarters de Chick-fil-A en Atlanta, porque teníamos una relación con el vicepresidente de Desarrollo de Liderazgo Estratégico de Chick-fil-A, que tú sabes, la gente escucha ese nombre y a lo mejor los que conocen que es una cadena de comida rápida en los Estados Unidos, de las principales, y no asocian esto de desarrollo de liderazgo estratégico con algo como Chick-fil-A, ¿no? Pero ellos le apuestan durísimo a esto. De hecho, cuando yo hablaba con él, me decía que su industria no es una industria de comida, no es una industria, es una industria de desarrollo de líderes, decía. Wow. Muy interesante. Se llama Mark Miller. Y Mark Miller me regalaba un libro que se llama Chess, Not Checkers, y hoy vamos a hablar acerca de eso. Así es. O sea, la traducción al español sería: es ajedrez, no damas chinas. Así es. Es este juego de mesa, ¿no? Esos juegos de mesa que seguramente conocen. Que tienen el mismo tablero, ¿ok? Igualito. Tienen el mismo tablero, y justamente él le da ese nombre a su libro porque él está hablando de que el liderazgo no es un juego de damas chinas, aunque tiene el mismo tablero y la gente pudiese jugarlo como damas chinas, pero no se trata de eso. Los que quieren hacer verdaderamente una diferencia tienen que jugar ajedrez en ese tablero. Claro. Dime. Inmediatamente en mi mente se viene la palabra estrategia, porque jugar ajedrez requiere de estrategia. Así es. La verdad es que jugar damas chinas no requiere mucha estrategia, o para un lado o para el otro. O siempre se trata, yo recuerdo cuando jugaba más este tipo de juegos, cuando era joven, dirían por ahí. Pero sí jugaba eso, y yo recuerdo que jugar damas chinas es divertido por un rato, pero se trata siempre de estarte casi que cubriendo o estarte protegiendo. Si se mueve para acá, pues me muevo para acá, para que no me vaya a comer. De eso se trataba todo el tiempo. Pero jugar ajedrez no se trata del siguiente movimientos, sino de los siguientes 4 o 5 o 6 movimientos. Creo que está padrísima la analogía que hizo. Y me gusta mucho lo que comentas, porque cuando eso que destacas ahorita, Yair, súper padre, eso que dices que cuando estás jugando damas estás como cubriéndote. Y yo veo que en el liderazgo también sucede lo mismo. Cuando alguien está haciendo no un gran liderazgo, está jugando a cubrirse. A que, tú sabes, con mucha inseguridad, que me van a hacer, que no me vayan a comer, que no me vayan a robar mi idea, que no me vayan a pasar por encima, que no, y eso crea una cultura tóxica. Y sabes que
yo lo asimilo no solamente a eso que comentas, que estoy completamente de acuerdo, que muchas veces uno se está cubriendo, ¿no? Y te estás protegiendo. Pero también se ve, o lo puedo ver reflejado en el liderazgo, cuando uno nada más está apagando fuegos. Esa frase, ¿no? De que estamos en bomberazo y otro bomberazo. ¿Por qué? Porque en el liderazgo tú necesitas ser muchas ocasiones la persona que resuelve el problema. Cada vez que se presenta una situación compleja, estás apagando un fuego. Y eso es jugar damas chinas de muchas maneras. Y hasta cierto punto entonces diríamos que no estás verdaderamente liderando. O sea que si en el caso de que tú nos estás escuchando, sea de una iglesia, sea de una organización, sea de una familia, de un equipo, ¿verdad? Y sientes que tu ejercicio o tu rol como líder se ha convertido últimamente en estar apagando fuegos, entonces cuidado porque probablemente no estás liderando. Definitivamente. Entonces estás jugando damas. Interesante. Fíjate, algo muy interesante para entrar en esta conversación, sí, Yair, es que Mark dice esto: de la misma manera como para jugar ajedrez se requiere de pensar, ¿okay? Él dice que el principal trabajo de un líder es ese, pensar. Pensar, wow. Y esto lo hace interesante porque hasta qué punto nosotros como líderes agendamos y dedicamos tiempo para esto de pensar. Entonces, si queremos tener ese gran juego, necesitamos definitivamente dedicar tiempo para pensar. No se me olvida la primera vez que cuando estábamos trabajando en la plantación de una nueva iglesia en la Ciudad de México, teníamos muchas conversaciones, Roberto y yo, y un día me preguntó: Yair, dime qué día de la semana es el momento, la hora o las horas en las que dedicas tiempo para pensar. Y yo dije, pero si siempre estoy pensando. Y me dijo, no estoy hablando de ese tipo de pensamiento. Estoy hablando del pensamiento reactivo o el pensamiento de cubrirme, que es conectándolo con lo que estábamos hablando hace un momento, sino ese momento de detenerte y planear y pensar. Le llamábamos un clarity break. Clarity break. Así, y fíjate que algo interesante, Yair. En una oportunidad estaban hablando con Marcus Buckingham, quien es otro experto también en temas de desarrollo organizacional, en fin. Él y le decían, óyeme, ¿en qué piensan los líderes? Cuando los líderes piensan, ¿en qué piensan los líderes? Y él hablaba acerca de lo que pensaban los líderes excepcionales. Él decía, los líderes excepcionales que conozco piensan en el futuro y piensan en el éxito. O sea, cuando están pensando la operación, hacen preguntas como las siguientes: ¿qué hace que esta unidad de negocio tenga más éxito que todas las demás? Claro. ¿No? ¿Qué hace que este cliente que estamos atendiendo haya sido tan leal con nosotros a lo largo del tiempo? Entonces, ven que es diferente a lo que probablemente muchos podemos caer en hacer. Me explico, sucedió algo malo y entonces vamos a sentarnos a ver, a resolver. Pues, ¿por qué sucedió? ¿Por qué no fue mal? ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué? Claro. ¿Sabes? Entonces es como una autopsia, ¿verdad? O sea, post-mortem acerca de esto. Pero lo que planteaba Buckingham es, los líderes cuando piensan, claro que piensan en diferentes cosas, pero en la que principalmente piensan es en futuro y en éxito. Fíjate que para mí es fácil pensar en éxito, ¿no? Digo, en mi experiencia en el mundo de la tecnología, siempre he estado en roles comerciales. Y obviamente pues uno piensa en ser exitoso vendiendo mucho. Así es. Piensas en ventas y siempre estás pensando, ¿y cómo puedo vender? ¿Y cómo puedo vender? Pero pocas veces piensa uno en el futuro. Para mí me parece, no sé si la gente que nos escucha se puede identificar con eso, pero hay de hecho una frase interesante que se usa mucho en el mundo de la tecnología, en las empresas, ¿verdad? En donde he trabajado, y dice, mira, eres tan bueno como tu último trimestre. O sea, te puede ir muy bien el último trimestre, pero si en el siguiente trimestre ya no te fue bien, pues no eres tan bueno. Y fíjate que yo lo conecto con lo que rescatamos de este libro. Mark Miller habla de esto, de hecho, en el libro. Cuando se trata de jugar ajedrez, se trata, digamos, o se puede equiparar a un liderazgo exitoso, pero sostenido. O sea, no esos golpes de éxito que creo que todos podríamos en alguna ocasión, en alguna temporada tener, sino ese éxito sostenido, ese que nos vaya bien una y otra vez. En mi mundo era trimestre tras trimestre tras trimestre, ¿no? O que si de repente hay un trimestre que te caes, bueno, pues te levantas otra vez. Pero sí, esa frase para mí era muy potente, porque siempre decía, mira, eres tan bueno, me dicen, Yair, mira, eres tan bueno como el último trimestre.
Y yo dije, wow, qué duro, porque es cierto. Y en el liderazgo es así. Es así, de hecho, Miller cuando habla de las organizaciones de alto desempeño, él identifica que una organización es una organización de alto desempeño cuando ha tenido a lo largo del tiempo un comportamiento de crecimiento constante. Año tras año es crecimiento, año tras año es crecimiento. De hecho, él establece, y hay otra medida que habla de que empresas gacela, se les llama, son esas empresas que llegan a mantenerse 10 años en constante crecimiento. Claro. Entonces, él habla acerca de eso y nos propone en el libro 4 movimientos, que es lo que vamos a estar recreando en la conversación. Ya para aterrizarlo, ¿verdad? Porque uno piensa, a ver, bueno, sí, estamos pensando en éxito, estamos pensando en futuro, hay que pensar, hay que dedicar tiempo, estamos hablando de crecimiento sostenido, pero ¿cómo se ve eso bien aterrizado, no? O sea, creo que eso es lo interesante y lo padre del libro que queremos compartir. Y lo padre que también nace de una experiencia súper exitosa como es la experiencia de Chick-fil-A. Y me gusta la conversación que estamos teniendo, amigos, para darles un poco más de contexto también acerca de la experiencia de Yair. Yair ha estado trabajando con empresas como Apple, con empresas como Google, con empresas como Toyota. Entonces, toda esa experiencia a ti te suma, ¿verdad? Para ver estos 4 movimientos, ¿verdad? Cómo de una u otra forma se han visto o no dentro de las diferentes equipos o empresas en las que tú has estado, Yair. Bien. Hablemos entonces de ese primer movimiento. Vamos a hablar de 4 movimientos. Y el primer movimiento que Mark Miller nos presenta o habla es el siguiente: apostarle al liderazgo. El primer movimiento de una organización que quiere mantenerse en un constante crecimiento debe ser apostarle al liderazgo, que no es otra cosa más que desarrollar líderes, desarrollo del liderazgo. No puedes esperar a que necesites un líder para empezar a desarrollarlo, sino tienes que desarrollarlo todo el tiempo. Hablemos de eso. Fíjate que ahora que mencionabas de mi experiencia, tuve la oportunidad de trabajar 15 años en la empresa Apple, inclusive cuando estaba Steve Jobs, que es un gran líder, visionario más que nada, es identificado en la historia, ¿verdad? En los libros de historia al día de hoy. Y me parece muy interesante que Mark Miller identifica como uno de los primeros movimientos, ¿verdad? Para jugar ajedrez y para crecer en este tema de liderazgo, que mencione el desarrollo del liderazgo, porque cuando tuve la oportunidad de estar cerca, y aunque obviamente no estaba cerca en sentido cotidiano, pero tuve la oportunidad de estar cerca del liderazgo de Steve a través de simplemente trabajar en la empresa, recuerdo que una de las cosas que los analistas decían, e inclusive escuché en una ocasión en vivo, porque estaba en California en ese tiempo, Apple no era tan grande en ese tiempo, eran 2006 aproximadamente, no era una empresa como hoy, estaba ya en ese crecimiento, pero no era como hoy. Recuerdo que Steve dijo lo siguiente: mira, mi equipo de liderazgo es tan fuerte que cualquiera de ellos podría ser el director ejecutivo o el CEO de cualquier competidor mío. Gran criterio. Imagínate, así quiero que mi equipo de liderazgo sea. Inclusive él decía algo interesante, que muchas veces nos da, pues no miedo, tal vez miedo o reserva. Y es lo siguiente, él decía, yo quiero que en mi equipo haya gente que sea más inteligente que yo. Entonces eso para mí era una gran apuesta al liderazgo. Pero sí, el hecho de que él decía, mira, cualquiera de mi equipo ejecutivo en Apple podría ser el director ejecutivo o el CEO de cualquier competidor hoy en día en la industria. Me encanta lo que dice, porque es un criterio inclusive para cuando uno está formando su equipo de liderazgo, ¿no? O sea, óyeme, si yo no estoy seguro que esta persona pudiese estar, en el caso de que a lo mejor tú estás al frente de una iglesia, decir, yo con toda confianza, cualquiera de las personas que están formando parte de mis equipos pudiesen plantar un campus, estar dirigiendo un campus o una iglesia. Entonces, tal cual. Eso es un gran criterio. Mark Miller dice esto, Yair, dice, líderes que crecen hacen crecer organizaciones. Entonces, si no tengo líderes que están creciendo, mi organización está en riesgo de no crecer. Lo que hace crecer una organización son líderes que están creciendo. Entonces, la apuesta, tal cual como él lo plantea, es apostarle al desarrollo del liderazgo constantemente. Sí. Y mira que es interesante lo que él dice. Hay otro libro que se llama La cultura de Netflix, ¿okay? Que habla acerca de... Sí, que habla Culture Netflix, creo que se llama. Y en ese libro
habla de que uno de los elementos que forman la cultura de Netflix, que los ha llevado a donde están hoy y le siguen apostando, es, ellos le llaman densidad de liderazgo. O sea, tener claro, densidad, una cantidad de líderes, que haya una gran densidad de liderazgo dentro de la organización. Entonces, el punto aquí es que podamos nosotros asegurarnos que las personas que están dentro de nuestros equipos y que la cultura que está dentro de nuestra organización sea una cultura de desarrollo de liderazgo. Entonces, fíjate que estamos incorporando una palabra aquí como que en medio de la conversación, ¿verdad? Ajá. No tan solo un tema de que los líderes se desarrollen, sino que haya una cultura de desarrollo de liderazgo constante dentro de la organización. Claro. ¿Cómo se ve eso? Hablemos un poco acerca de esto. Sí, pues es interesante porque cuando dices el desarrollo de liderazgo y hablábamos de ese crecimiento, recuerdo que Mark Miller menciona que difícilmente la organización se va a desarrollar más o va a crecer más que lo que sus líderes están creciendo. O sea, nunca vas a poder crecer más que lo que tus líderes están creciendo. Entonces, ahí básicamente lo que creo que vale la pena es aterrizar esas ideas para crecer como individuos. Y no solamente se trata que como líderes estemos pensando en nuestro equipo de liderazgo, por supuesto, que eso es importante, pero es hoy como yo individualmente, yo como individuo, cómo crezco. Y entonces ahí podemos mencionar 4 o 5 cosas interesantes. La primera tiene que ver con tener un plan. Así es. Tienes un plan de desarrollo personal. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver con ese autoconocimiento. El autoconocimiento es parte del desarrollo personal. Es parte del desarrollo Así personal, es. ¿No? Entonces, cuando estamos hablando de crear esa apuesta al liderazgo, la tenemos clara, ahora la estamos aterrizando, como tú comentas, Yair, y el tema es, enfoquémonos más que en hacer crecer la organización, en hacer crecer a nuestros líderes. Así es. ¿Okay? Y entonces como resultado va a crecer la organización. ¿Cómo hacemos crecer a nuestros líderes? Primero, tan básico como esto. ¿Tienes un plan de crecimiento? Crecer. ¿Tienes un plan de desarrollo? Esa pregunta es básica. Y fíjate, Yair, yo he hecho esta pregunta en diferentes organizaciones, no meramente en un tema de iglesia, sino también en diferentes organizaciones. Y la pregunta no la contestan con facilidad. Sí. Y no la contestan con facilidad porque yo creo que se ve más complejo de lo que realmente es. Cuando piensan en un plan de liderazgo dicen, híjole, ¿cómo se come? Así es. Y nosotros hemos hablado en diversas ocasiones de un criterio para tener ese plan. Un plan de desarrollo de liderazgo debería tener 3 elementos: personas, experiencias y recursos. El famoso PER. El famoso PER, así es. Bien, sí, el PER es una gran herramienta, es muy sencilla, donde tú puedes pensar, mira, para desarrollar a alguien, tengo que pensar en cuáles son esas personas a la que voy a exponer a mi líder para que pueda tener ese crecimiento y ver esas habilidades o esas experiencias de ese líder en particular, ¿verdad? Entonces expones a personas. ¿Cuáles son experiencias a las que tengo que exponer a mi líder, ¿verdad? También tal vez son específicamente tareas particulares, que de hecho está muy conectado con uno de los grandes herramientas para crecer, que es que puedan hacer tareas que te estiren, ¿no? Siempre que buscas crecer, es como el músculo, ¿no? Que vas al gimnasio y duele y tal vez no es tan fácil cargar la pesa de 20 kilos al principio y después va a ser muy sencillo. De la misma manera, exponer a tus líderes y exponerte como líder a tareas que te estiran y que tal vez no son tan sencillas te va a ayudar. Y la última, pues los recursos que tiene que ver con podcasts como lo que estamos haciendo hoy, libros, etcétera, etcétera. Sí, literatura podcast, videos, en fin, pero es interesante verlo desde ese lugar, que cuando yo quiero desarrollar a mi gente, debería considerar personas, experiencias, recursos, y cuando yo quiero desarrollarme o tener mi plan, debo pensar con qué personas debo platicar, qué relaciones debo fomentar, debo generar, debo acercarme, qué experiencias debería yo incurrir, ¿verdad? Que puede ser una experiencia, un viaje es una experiencia. Recuerdo que un líder con el que yo trabajaba llevó a su equipo, y específicamente a su equipo llevó a 3 personas de su equipo a un oncológico. Órale. Porque él decía que él necesitaba ver un mayor nivel de empatía en estos líderes. Wow. Entonces los llevó a un oncológico, pero es súper extraño. Imagínate que tú en tu empresa, ¿verdad? Digan, oye, te vamos a llevar a un oncológico, ¿qué onda? Pero eso, o sea, si no
despierta en ti Esa empatía. esa ¿verdad? empatía? Híjole, pues está complicado. Pero esos son ese tipo de experiencias. De acuerdo. ¿Ok? ¿Qué otra ¿Qué otra idea cosa? pudiésemos hablar acerca de crecer como individuos? Siempre está este tema del feedback, ¿no? Ajá. En las empresas del mercado, ¿verdad? En todas las que yo he trabajado, de hecho, hay inclusive una frase que le llaman el fearless feedback, o ese feedback sin miedos, dirían en español. Fearless, que es sin miedo, pero es dame feedback que sea fearless. O sea, no tengas miedo, como si no me fueras a hacer nada, no me voy a enojar contigo. Y es esa parte de la retroalimentación. Es tan importante en el crecimiento como individuo y como líder, que es un elemento que nosotros identificamos como esencial. Mira, sí, no puedes crecer sin ese feedback. Y es peligroso cuando no lo estás recibiendo. Y depende de la cultura en la que tú estés, tanto organizacionalmente como geográficamente, ¿verdad? La cultura de tu país, de tu ciudad, ese feedback se hace más o menos presente. Entonces, una cosa con respecto al feedback es que tenemos que promover ese feedback. O sea, no tan solo esperar recibirlo, sino también promoverlo. Hey, cuéntame, ¿no? O sea, Yair, dime una cosa. O sea, ¿cómo me has visto a mí? ¿Qué tienes para decirme? Dame ese 10%. Sí, hablamos mucho del 10% en nuestras organizaciones, específicamente cuando se trata de la iglesia. Pero fíjate que es muy importante esto del feedback, porque creo que es muy normal, y yo lo he experimentado personalmente y lo he visto en otros líderes, que cuando uno conoce o entras a un equipo por primera vez, se puede dar esa apertura o ese permiso y se es intencional en decir, oye, mira, mi estilo es, y esto es algo que yo siempre digo, cuando un líder entra a la organización o cuando yo entro en un grupo de trabajo nuevo, oigan, mi estilo es este, a mí me interesa que me den feedback. Déjenme saber, no tengan ninguna reserva. Si ven algo que crean que pueda mejorar, algo que les incomodó o algo que crean que debería ser diferente, por favor no dejen de hacerlo. Pero si bien eso está muy bueno, creo que es importante tenerlo presente todo el tiempo. Sí. Porque cuando se trata del movimiento de apostarle al liderazgo, no simplemente se trata de escoger un gran líder o de tener un plan en un momento del tiempo. Estamos hablando de crecimiento sostenido y de desarrollo sostenido. Eso tiene que estar presente todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es parte de una cultura que se tiene que generar. Fíjate que con respecto a las iglesias, Yair, esto es una pregunta que a mí me gusta hacerle a los pastores. ¿Cómo estás con respecto al liderazgo? No, claro que sí, nosotros estamos comprometidos con eso, creemos en el liderazgo. Ok, cuéntame, ¿cuál es tu presupuesto para desarrollo de liderazgo? Sí, claro. Porque si realmente tú estás involucrando el tema del desarrollo de liderazgo dentro de tu organización, tiene que haber un presupuesto para eso. Claro. Entonces, esto es algo con lo que yo me he encontrado en organizaciones, pero hablando ahorita específicamente de la iglesia, Sí. no es tan frecuente el hecho de que haya una partida presupuestaria pequeña. No tiene que ser el gran porcentaje, no. Empezar con un 0.5%. Yo recuerdo que nosotros como organización, hace años, arrancamos con un 0.5% para el desarrollo de liderazgo. Bien. Hoy en día estamos en otro porcentaje, pero ha sido algo que, como ha estado siempre presente, recuerdo claramente que nuestra administradora en ese tiempo, Georgie, me decía a mí, ¿qué tan importante es para ti el desarrollo del liderazgo? Yo le decía, muy importante. Entonces, tiene que haber un presupuesto para eso. Sí. Ella, ¿verdad? Guiándonos con su gran sabiduría. Padrísimo. Saludos a Georgie. Eso. Ojalá nos esté escuchando. Ojalá. Mírame, y entonces hablemos de esto. Hablamos de ese desarrollo, esa apuesta de liderazgo como individuo, pero ahora como equipo. Como equipo, ¿qué ideas pudiésemos tener, Yair? Como equipo, pues mira, como de manera individual, por supuesto, ese plan. Como equipo, creo que de la misma manera, y quiero regresar tal vez un poquito a lo que estabas mencionando y ahorita me cuentas un poquito si te hace sentido o no, pero ahorita hablabas de presupuesto, por eso quería regresar, porque casi siempre lo que importa se le dedica, o lo que valoramos se le dedica tanto presupuesto, pero también tiempo. Así es. Tiempo. Entonces, cuando hablamos de qué tanto valoramos, por eso me encanta. Jesús era tan brillante cuando decía, oye, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Así y cuando pensamos en el corazón de uno, en el tesoro, es tiempo y dinero. Esa es la traducción al día de hoy de muchas maneras. Entonces, cuando se trata de desarrollar al equipo, es, oye, cuánto tiempo, cuánto dinero le estamos invirtiendo, pero también cuánto tiempo. Que no se trate de, sí, es que cada inicio de año hacemos un evento. Y ahí les presentamos los valores y lo que queremos lograr, y entonces ese es el desarrollo del liderazgo. Y muchas veces piensan que eso es that's it, sí. Pero es algo que tiene que estar invirtiendo
se le tiene que estar invirtiendo constantemente, ¿no? O sea, durante todo el año, no simplemente un eventito, no simplemente unas láminas que pueda poner uno ahí en un evento de desarrollo de liderazgo, sino que esté constantemente. Entonces, tiempo y dinero creo que vale la pena. Totalmente. Ahora regresemos al tema. Mencionabas el tema de en el equipo. O sea, sí, ideas para que el equipo pueda crecer en esto de liderazgo. Ya, entonces ahí tiene que ver con varios temas, ¿no? Primero que nada tiene que ver ese propósito, esa claridad del propósito de tu organización. Si es una iglesia, pues tenemos un propósito súper claro, ¿no? En las iglesias. Pero fuera de las iglesias, en cualquier negocio, ¿por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Eso tiene que haber un componente importante de claridad, porque si unos piensan que es, o no hay mucha claridad, pues en términos de propósito, difícilmente vas a definir metas. Sí, entonces, el propósito se convierte en una brújula, ¿verdad? Y que es responsabilidad del líder poder traer esa claridad de propósito. Entonces, si estamos pensando muy bien acerca de ideas para que esa apuesta de liderazgo esté presente dentro del equipo, es clarificar nuestro propósito. Otra cosa, Yair, que yo veo en los comentarios de Mark Miller, es esto de evaluar el equipo regularmente. Sí, eso toma tiempo a veces. Así es. Y lo queremos dejar como no prioridad, ¿no? Como una no prioridad. Pero cuando lo hacemos otra vez, parte de la cultura, porque hemos dicho, lo que se quiere mejorar se tiene que evaluar. Entonces, si no hay evaluación, pues no hay mejora. Entonces, eso trae ese color de desarrollo de liderazgo. Otro elemento más. No solamente evaluar al equipo regularmente, sino también evaluar o tener un enfoque en los elementos básicos que se requieren para trabajar en equipo. ¿A qué nos referimos con eso? Hoy, ¿cómo son nuestras reuniones? ¿Están siendo efectivas? ¿Qué tanto tiempo le estamos metiendo, no? ¿Cómo resolvemos o cómo solucionamos problemas? Ese también es otro tema que constantemente necesitamos estar pues trabajando en él, ¿verdad? Y evaluando para que el equipo crezca. Y fíjate, Jair, con respecto a eso, para aterrizarlo también, una de las maneras como nosotros hemos visto que la solución de problemas se encamina de una forma saludable es no precipitarnos a dar una solución, sino primero preguntar, entender contexto. De hecho, hay esa cultura de las 5 preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, hasta que no te hayas hecho suficientes preguntas con respecto a la situación o al problema que tienes enfrente, no te precipites a resolverlo. Sí, claro. Porque si no, probablemente vas a resolver algo que no era el problema. Y le estás colocando una curita o una bandita, ¿verdad? Sí. A eso que debes prestarle atención, que probablemente era el síntoma, pero no era el problema de fondo. Sí. Entonces, eso es como que enfocarnos en los elementos básicos de un equipo. Un equipo y el liderazgo existe para justamente estar presente en esa solución de problemas, ¿no? Sí, sin duda. Ahora que mencionabas el tema de la curita, fíjate que esto es algo que se presenta mucho en las organizaciones. Y esto de preguntar, y preguntar. Yo te quería mencionar, o se me vino a la mente esta frase que muchas veces usamos de construir sabiduría, ¿verdad? Antes de resolver, antes de dar un paso, antes de proponer una solución. Considera inclusive que muchas veces probablemente lo mejor o lo más sabio que se debe hacer como equipo es poner una curita. Puede ser. Pero si tú nada más estás pensando en lo que se te viene a ti en la mente, tal vez vas a tener áreas de ceguera que pueden impactar a la organización de otra manera. Y entonces, cuando pensamos en ideas para el equipo crezca, tenemos que definitivamente pensar en resolver, en una solución de problemas, en construir sabiduría, en hacer las preguntas correctas, etcétera, etcétera. Y está este concepto de construir sabiduría y poder tomarlo como una brújula en el liderazgo también, el tema de involucrar a otras personas en la conversación. Sí, claro. Fíjate que también, tomando el ejemplo de lo de la cultura de Netflix, ellos dicen esto. Ellos dicen que tú puedes arrancar el proyecto que tú quieras. No tienes que pedirme permiso a mí, si yo soy tu jefe, para arrancar el proyecto. Puedes hacerlo. Oye, pero si el proyecto es de $2 millones, tú puedes hacerlo. No pasa nada. No tienes que pedirme autorización. Pero tienes que demostrarme a mí que tú no fue una idea que tomaste tú solo, sino que esa idea la sometiste a una prueba. Y la prueba representa otras voces alrededor de ti que te dieron
su mirada acerca de ese proyecto. ¿Sí ves? Entonces, validar, ¿no? para validar, para ver ángulos que no estás viendo. El punto es, amigos, la apuesta de liderazgo es ese el primer movimiento que estamos hablando y que por lo visto este es el único movimiento que vamos a hablar ahorita. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir en el próximo episodio hablando de los 3 movimientos que nos restan. Entonces, amigos, hoy estamos hablando de esos 4 movimientos que hacen del liderazgo una jugada estratégica, algo pensando en la analogía del ajedrez. Entonces, 4 movimientos. El primero es apostarle al liderazgo, porque líderes que crecen son los que hacen que las organizaciones crezcan. Un enfoque en el individuo y un enfoque en el equipo cuando estamos hablando de desarrollo de liderazgo. Bien, amigos, hay que aterrizar esto, llévenselo a casa, llévenselo a conversaciones con sus equipos para que se hagan esa pregunta. ¿Cómo se ve el desarrollo de liderazgo en nuestro equipo, en nuestra iglesia, en nuestra organización? ¿Cómo demuestro que le estoy apostando verdaderamente? Mi apuesta es al liderazgo. Así suena. Mi apuesta es al liderazgo. Señores, entonces, pues nada, Yair, gracias. Tú sigues conmigo para el siguiente episodio. Pero me vas a invitar la próxima. Mírame, definitivamente. Excelente. Claro que sí. Amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por conectarse. Por favor, síganos en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Influencia de Impacto. Seguimos en contacto.